Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí, a vuestro canal de fútbol. Hoy vamos a inaugurar una serie de vídeos, un tipo de vídeo que no habíamos hecho hasta ahora, pero que comenzaremos a realizar cada vez que juegue el Atlético de Madrid. Y es que hoy toca poner notas. Después del empate del Atleti contra el Villarreal, quiero repasar absolutamente a todos los jugadores que participaron en el partido, uno por uno, porque creo que vimos actuaciones tremendamente diferentes. Futbolistas que empiezan a presentar seriamente su candidatura para ser titulares. Otros que todavía están claramente lejos de su mejor nivel. Y alguno que para mí dejó una imagen realmente preocupante. Vamos a hablar de Oblak, del debut como titular de Grimaldo, del partidazo de Pubil y Yulman, de Kangin Lee, de Baena, de Giuliano Simeone, de los problemas de Lenormand y evidentemente de Julián Álvarez, que se lleva con mucha diferencia la peor nota del partido. Y al final también hablaremos de Simeone. No le voy a poner nota todavía porque creo que existen demasiados condicionantes físicos para juzgar algunas de sus decisiones. Pero sí hubo cosas que me gustaron y una decisión concreta que sinceramente creo que fue un error bastante importante. Así que vamos directamente con las notas. Empezamos. Antes de comenzar, como siempre hacemos, recordaros que si os gustan este tipo de vídeos podéis dejar un like, que es algo que no os cuesta nada y que ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Si te gustan estos análisis, si te gusta esta forma de ver el Atlético de Madrid, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada del contenido que subimos diariamente y déjame aquí abajo en el cajón de comentarios qué opinas, a qué jugadores destacarías tú del partido de ayer y quiénes son aquellos que te han decepcionado. Vamos a empezar con las notas del partido y vamos a empezar por el 11 titular. Comenzamos, como no, desde la portería con Jan Oblak. Para mí, el partido de Jan Oblak es un 7. Creo que el portero esloveno hizo un buen partido y sobre todo volvió a dejar esa sensación de seguridad bajo los palos que tantas veces hemos echado de menos cuando ha tenido problemas físicos. Tuvo varias intervenciones de mérito y evitó en más de una ocasión que el Villarreal se pusiese por delante. Y especialmente hay que destacar esa parada a bocajarro ante Pepe, que para mí es una de las paradas de la jornada. La parte negativa, que esta ya la conocemos todos conocemos a Oblak, fueron los penaltis. El Villarreal lanzó dos y en los dos Oblak prácticamente se quedó vendido. Ya sabemos que los penaltis nunca ha sido precisamente la especialidad del portero esloveno. Pero si miramos estas dos primeras jornadas en conjunto, para mí la lectura es positiva. Se le está viendo serio, concentrado y con alguna intervención que recuerda al mejor Oblak. Y si las lesiones le respetan, tengo muy claro que tener a Oblak en forma va a ser un seguro para este equipo. Continuamos con el lateral izquierdo, con Alejandro Grimaldo, que para mí el partido ha sido de un 4. Era su primer partido como titular y creo que dejó bastantes dudas. Aunque tampoco sacaría conclusiones demasiado definitivas teniendo en cuenta que lleva muy poco tiempo de preparación. Ofensivamente sí que vi cosas interesantes. Se incorporó con frecuencia, puso algún centro peligroso, probó incluso el disparo desde fuera del área y sobre todo se ofreció mucho por dentro para ayudar a la circulación del balón. Creo que ahí puede convertirse en una ayuda muy importante para el centro del campo. El problema estuvo cuando tocó defender. Sufrió muchísimo en los duelos. Fue superado varias veces y necesitó constantemente que algún compañero le echase una mano, especialmente Hjulmand. Quiero pensar que buena parte de esos problemas vienen del estado físico, porque ha sido uno de los últimos en incorporarse a la pretemporada. ¿Vosotros qué opináis? ¿Os preocupó su partido defensivamente o pensáis que simplemente el jugador necesita coger ritmo? Seguimos con la línea de centrales, vamos a comenzar con Janko. Para mí Janko hizo un partido correcto, le voy a dar un 6. Un partido bastante serio, contundente, fiable en muchas acciones y volviendo a demostrar que perfectamente puede y debe ser titular esta temporada. Además tiene una virtud que me gusta especialmente, y es que cuando recibe el balón y no encuentra una línea de pase clara, no tiene miedo de avanzar conduciendo y romper una primera línea de presión. Y eso creo que ayuda mucho a que el equipo progrese. Sí es verdad que el Atleti volvió a sufrir defensivamente, especialmente cuando el Villarreal atacaba los espacios, pero individualmente considero que Janko estuvo bastante correcto. Vamos ahora con uno de los suspensos del partido, que es Robin Lenormand, al que le doy un 3, y es que aquí creo que empiezan los problemas. En la primera parte creo que no estuvo haciendo un mal partido, creo que no hizo una mala primera parte,
pero durante la segunda se le empezaron a ver claramente las costuras cuando el Villarreal comenzó a atacar los espacios con jugadores rápidos. Se le vio muy superado en velocidad y finalmente llegó el error más grave. Una carrera en la que no consigue llegar a tiempo, termina empujando al atacante cuando se iba mano a mano con Oblak y provoca un penalti, para mí clarísimo, y su expulsión. Es un error enorme que condicionó muchísimo el partido. Ahora bien, tampoco quiero cargar absolutamente toda la responsabilidad sobre Lenormand. Todos sabemos que Lenormand es un central grande, pesado y que una de sus mejores virtudes no es la velocidad. En ese momento el Villarreal había cambiado el contexto del encuentro y buscando muchísimo más las transiciones, metiendo además jugadores con piernas frescas y velocidad arriba. Y quizá ahí Lenormand no era el futbolista ideal para quedarse como último defensor a tantos metros de su espalda. Ese punto también nos va a llevar después en la evaluación de Simeone. En el lateral derecho, Marc Pubil. A Marc Pubil le tengo que dar, y creo que me estoy quedando hasta corto, un 8. Fue uno de los mejores jugadores del Atlético de Madrid. Y creo que ya empieza a quedar claro que lo que hizo la temporada pasada no es ninguna casualidad. Defensivamente estuvo muy serio, mostrando un poderío físico tremendo, llegando continuamente a bloquear disparos, cerrando su zona y siendo muy contundente. Además, durante la primera mitad vimos esa idea táctica tan interesante de Simeone, y es que cuando el Atleti defendía en estático, Pubil se metía como tercer central y era Giuliano el que bajaba hasta ocupar la posición de lateral derecho. Después, cuando el equipo ganaba altura, Pubil volvía a abrirse. Y para rematar el partido se sacó un auténtico golazo para adelantar al Atlético de Madrid, ya que fue el 1-0 en el marcador. Yo, sinceramente, creo que Pubil no debería haber salido del campo. En ese momento habría quitado antes a Lenormand porque Pubil tiene muchísima más velocidad para corregir con espacios a la espalda. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Debería haberse quedado Pubil en este momento del partido o también habríais apostado por darle descanso, ya que es otro que se incorporó tarde a la pretemporada? Pasamos ahora al centro del campo y empezamos con Koke. A Koke le voy a dar un 6, un partido bastante en su línea habitual. No suele aparecer en los highlights ni protagoniza las jugadas más espectaculares, pero aporta regularidad, colocación y lectura. No me disgustó en la salida de balón y volvió a demostrar esa capacidad que tiene para anticiparse y cortar líneas de pase antes de que el rival pueda progresar. Mi principal crítica sigue siendo la misma en estos últimos tiempos, y es que arriesga demasiado poco. Hay demasiados pases horizontales o hacia atrás, y teniendo jugadores por delante capaces de recibir entre líneas, echo de menos que intente romper líneas más a menudo. Seguimos ahora con el centro del campo y nos vamos a Morten Hjulmand. Para mí, junto a Pubil, uno de los más destacados de este equipo. Le voy a dar un 8. Y es que cada partido que pasa tengo más claro que este era el perfil de centrocampista que necesitaba el Atleti desde hace muchísimo tiempo. Defensivamente estuvo espectacular. Ayudó constantemente a Grimaldo, ganó una cantidad enorme de duelos y hubo momentos en los que parecía que estaba por todas partes. Pero lo que más me gusta no es únicamente que recupere, es lo que hace cuando recibe el balón. En cuanto encuentra una opción de jugar hacia adelante, lo intenta. Busca pases verticales, intenta saltarse líneas y no tiene esa obsesión por asegurar siempre mediante un pase lateral. Y creo que eso le puede dar mucho al Atlético de Madrid. Su único error importante fue esa pérdida cerca de la frontal, después de la cual intenta recuperar el balón y el árbitro acaba señalando penalti. Para mí, una acción muy discutible, incluso podría decir que tremendamente dudosa, pero evidentemente terminó costándole carísimo al equipo. Aún así, creo que el danés hizo un auténtico partidazo. Seguimos ahora con Rodrigo Mendoza, al que parece que le sigue costando arrancar. Le voy a poner un 5, un partido bastante discreto. Empezó bien, apareciendo entre líneas, pidiendo el balón y ayudando a que el equipo circulase, pero poco a poco fue desapareciendo. También tuvo un disparo desde fuera del área que acabó cómodamente en las manos del portero, y es que creo que Mendoza todavía tiene aspectos importantes por desarrollar. Algo totalmente normal por su edad, pero sigo pensando que tenemos un futbolista que puede ser muy importante en el futuro del Atlético de Madrid. No le pediría todavía que sea quien marque diferencias cada fin de semana, pero sí que poco a poco vaya evolucionando y vaya mejorando en su juego. Vamos ahora con los jugadores de arriba. Empezamos por Giuliano Simeone, al que le voy a dar un 7, y ya sé que seguramente aquí habrá debate. Porque si analizamos buena parte de su partido fue bastante gris. Generó muy poco peligro desde la banda, no consiguió desbordar con continuidad y estuvo bastante impreciso en la mayoría de las combinaciones. Pero sí es verdad que terminó siendo decisivo.
Participa en la acción previa al golazo de Pubil y después marca el gol que permite al Atleti rescatar el empate jugando con uno menos. Eso, evidentemente, tiene que pesar muchísimo en la nota. Ahora bien, mi opinión sobre Giuliano no ha cambiado. No creo que tenga la calidad técnica suficiente para ser el extremo titular de un Atleti que espera a competir por todo. Pero eso no significa que crea que no sirve para este equipo. No me voy a ir a ninguno de los dos extremos. Yo creo que podría ser un grandísimo revulsivo entrando en el minuto 60 o 70 cuando los defensores están cansados, quizá incluso en una posición algo más centrada como la de segunda punta, que es precisamente como consiguió el gol ayer frente al Villarreal. Ahí yo creo que podría aprovechar su gran capacidad de presión, su potencia y esos desmarques constantes a la espalda de los centrales. ¿Vosotros qué opináis? ¿Creéis que Giuliano puede ser un buen titular del Atlético de Madrid? ¿O creéis que puede ser mucho más peligroso entrando en las segundas partes? Siguiendo la parte ofensiva, nos vamos ahora con Kang-in Lee, una de las que de momento está siendo de las mayores, por así decir, sensaciones de la temporada. Sigue demostrando que probablemente sea el jugador con más calidad del ataque rojiblanco y por eso le voy a dar otro 7. Es un futbolista que combina bien, que baja constantemente a recibir cuando el centro del campo necesita una salida, abre el balón hacia las bandas, intenta pases filtrados y tiene una cosa que a mí personalmente me encanta y algo que además el año pasado eché mucho en falta. Y es que en cuanto ve medio metro piensa en la portería. No necesita que le den 3 invitaciones para disparar desde fuera. Además, se está mostrando bastante comprometido sin balón. No pudo repetir un gol como en el partido contra el Málaga, pero para mí volvió a realizar un gran partido. Y creo, y esto ya es algo muy personal mío, que cuanto más tiempo pase jugando junto a Baena, más peligroso puede volverse el ataque del Atlético de Madrid. Vamos ahora con el último de los titulares, con Ademola Lookman, al que le voy a dar un 5. Sinceramente, el nigeriano no hizo un buen partido, pero aquí quiero diferenciar entre rendimiento y actitud. Sí es verdad que le salió muy poco, estuvo fallón, incómodo, perdido en muchos momentos y abandonando constantemente el área para intentar tocar el balón. Pero precisamente ahí es donde yo creo que está el problema, y es que Lookman no es delantero centro. Se nota que no disfruta jugando ahí y que esa posición le impide explotar sus mejores virtudes. Aún así, hay algo que no le voy a reprochar jamás: la actitud. Lo intentó continuamente, corrió, se vació y buscó soluciones pese a estar jugando fuera de su posición natural. Espero que, sobre todo con la vuelta de Sorloth, pueda regresar a su zona donde pueda tener espacios para encarar, conducir y ser realmente peligroso como es el futbolista nigeriano. Vamos ahora con los futbolistas que entraron desde el banquillo y vamos a empezar por Josema Jiménez. A Josema le voy a dar un 6 porque entró en una situación dificilísima después de la expulsión de Lenormand y creo que respondió bastante bien. No desentonó, tuvo alguna intervención de mérito y aportó experiencia cuando el equipo necesitaba precisamente eso. No era sencillo entrar al Atlético de Madrid en ese momento en inferioridad, con un Villarreal buscándote la espalda, así que creo que cumplió perfectamente con lo que le exigía el partido. Vamos ahora, segundo jugador que entró desde el banquillo, Pablo Barrios, al que le voy a dar un 6. No fue su mejor actuación, falló algunos pases y tampoco consiguió generar demasiadas situaciones claras de peligro. Pero sigue siendo uno de esos jugadores que te dejan la sensación de que cuando reciben puede ocurrir algo distinto. Yo sigo manteniendo lo mismo que decía al empezar el verano. Si las lesiones le respetan, Pablo Barrios puede ser tremendamente importante esta temporada. Y personalmente creo que va a tener muchísimo protagonista. Alex Baena, a Alex le voy a dar un 7, todavía le veo algo justo físicamente, pero es perfectamente lógico porque prácticamente acaba de incorporarse y lleva muy poco tiempo entrenando. Aún así, cada vez que participa deja detalles de muchísimo nivel. Para mí, como os dije antes, tanto él como Kang-in Lee son ahora mismo los dos futbolistas con más fantasía y creatividad que pueden aportar al ataque del Atlético de Madrid. Son ellos quienes pueden encontrar ese último pase y hacer mejores a jugadores que atacan los espacios como Lookman, Giuliano, Arnau o cualquiera de estos jugadores que buscan siempre un buen desmarque. Además, veo a Baena muy diferente después del Mundial, no sé si vosotros también tenéis esa sensación. Parece que el haber salido campeón le ha dado una confianza enorme, una seguridad que quizá no tuvo durante demasiados momentos de la temporada pasada, y creo que si mantiene esa mentalidad y consigue ponerse físicamente al 100%, puede convertirse en una pieza fundamental para el Atlético de Madrid. Marcos Llorente entró por Pubil, voy a darle un 6, entró algo dubitativo defensivamente,
y hubo alguna acción en la que el Villarreal consiguió superarle. En ataque tampoco tuvo demasiado protagonismo, pero incluso en un partido discreto vuelve a demostrar lo que todos sabíamos, y es que físicamente es un auténtico animal y te ofrece soluciones prácticamente en cualquier contexto. No fue su mejor día, pero sigue siendo un seguro de vida para Simeone. Y por último, el último de los futbolistas que entraron al campo, llegamos a Julián Álvarez, que le voy a dar un 1. Hoy en día me han dicho que poner un 0 queda demasiado mal, de hecho creo que en la comunidad educativa no lo recomiendan, así que vamos a dejarlo en un 1. Y quiero separar completamente todo lo que hemos hablado estos últimos días del análisis puramente futbolístico. El contexto sí es verdad que era muy difícil para él, el Metropolitano totalmente en contra, con una pitada muy fuerte, y evidentemente eso puede influir psicológicamente en cualquier futbolista. Pero aun teniendo en cuenta todo eso, la actitud que yo vi sobre el campo me pareció inadmisible. Desidia, poca intensidad, escasa intención de presionar, pocos desmarques y una sensación continua de estar completamente desconectado del partido. Y para mí ahora mismo no merece quitarle ni un solo minuto a ningún compañero simplemente por llamarse Julián Álvarez. Si quiere jugar, que se lo gane como los demás. ¿Qué nota le pondríais vosotros? Porque seguramente sea esta la valoración que más debate o que más interés despierte de todas. Y por último, vamos con el Cholo Simeone, al que no voy a poner nota. ¿Por qué? Porque estamos a principio de temporada y existen demasiadas variables que desde fuera desconocemos. Hay jugadores que llevan muy pocos entrenamientos, otros que todavía están cogiendo ritmo y no sabemos cuánto pesan estos condicionantes en las decisiones del Cholo y cuánto responde realmente a una decisión táctica. Eso no significa que no podamos analizarlo. La primera parte volvió a enseñarnos claramente la idea de fútbol del Cholo. Quizá mucha gente esperaba que con Canguilí, Grimaldo, Baena, Barrios y otros jugadores técnicos el Atlético de Madrid fuese a cambiar radicalmente su manera de jugar. Y yo creo que eso no va a ocurrir. Y es que Simeone nunca ha engañado a nadie. Su filosofía es esta y no la va a cambiar ahora. Lo que sí me pareció interesante fue esa defensa mixta, ese juego de Pubil de pasar de lateral a tercer central cuando el Atleti tenía la defensa estática y en el momento que adelantaba líneas, Pubil volvía a ese lateral. Creo que es una fórmula que vamos a ver mucho cuando la pareja de centrales sean Janko y el Cuti Romero y Pubil haga ese juego entre lateral y central. Respecto al once inicial, personalmente yo habría cambiado algunas cosas. Habría puesto a Barrios por Coque y a Baena por Mendoza. Así podríamos haber colocado a Baena más cerca de Lookman y mandar a Canguilí a la banda derecha, para colocar a Lookman de extremo izquierdo y usar a Arnau como delantero, dejando a Juliano como recurso para la segunda parte. Porque, insisto, yo no digo ni diré nunca que Juliano sea malo ni que Juliano tenga que abandonar el Atlético de Madrid. Simplemente creo y considero que su papel debe ser otro. Y después está la decisión de Simeone, que para mí sí que fue claramente equivocada. Cuando el Villarreal empezó a buscar transiciones y atacar con futbolistas rápidos, Simeone decidió retirar a Pubil y mantener a Lenormand. Como os digo, hay que tener en cuenta que no sabemos cuál es el estado físico de Pubil, pero yo habría hecho exactamente lo contrario. Pubil estaba haciendo un partidazo, físicamente parecía estar respondiendo de maravilla y tiene la velocidad suficiente para corregir en carreras largas. Lenormand estaba empezando a sufrir muchísimo precisamente por eso. Y es que poco después de esta sustitución llegó la acción que terminó en penalti y expulsión. Evidentemente es muy fácil analizarlo después de conocer el resultado, pero creo que ya había señales suficientes para ver que el Villarreal estaba intentando atacar precisamente esa zona. ¿Vosotros también creéis que además de error de Lenormand, que no le estoy disculpando, este fue el gran error de Simeone en el partido? ¿Vosotros también creéis que debería haber continuado Pubil y ser Lenormand el sustituido? Porque para mí, sí. Y así, amigos, quedan mis notas después del Atleti Villarreal. Para mí, Pubil y Hjulmand fueron los grandes aprobados. Canguilí y Baena siguen dejando señales muy prometedoras. Oblak vuelve a transmitir seguridad. Y en el otro extremo, Lenormand tuvo una segunda parte muy complicada y Julián se lleva claramente la peor valoración. Pero estamos apenas comenzando la temporada y precisamente por eso estos primeros partidos son tan interesantes. Empiezan a enseñarnos quién está verdaderamente preparado para dar un paso adelante y quién tiene todavía muchísimo trabajo por hacer. Y ahora quiero saber vuestras notas. ¿Quién fue para vosotros el mejor del Atleti? ¿Quién fue el peor? ¿Y a quién pensáis que he puntuado demasiado alto o quizá demasiado bajo? No olvidemos que estas son mis valoraciones
No tenéis por qué estar de acuerdo, no tiene por qué ser tampoco todo verdad, yo no tengo la verdad absoluta, simplemente os doy mi opinión y ahora quiero saber qué opinión tenéis vosotros. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Si os ha gustado, dejad vuestro like, suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos nada del contenido que subimos diariamente. Y como siempre os pido, dejadme aquí abajo, como os acabo de pedir, vuestra opinión, vuestras ideas, si pensáis que me he equivocado en alguna valoración o si directamente pensáis que deberían ser otras las notas que tengan algunos jugadores. Y sin más, nos vemos aquí en el siguiente vídeo de Pase Atrás. Un saludo para todos.